Buenas, soy Jaime Gallego Campos y hoy voy a exponer mi trabajo que trata sobre la peste negra, la gripe de 1918 y la COVID-19 en la región de Murcia. Empezaremos planteando el problema de investigación y la justificación de la misma, así como planteando los objetivos. Tras eso, definiremos el nivel de la investigación en el marco metodológico, para seguidamente aportar un contexto histórico a los temas a tratar en el trabajo y desarrollar los objetivos, para finalmente pasar a las conclusiones finales. Es conocido por todos que la peste negra tuvo un grave impacto sobre la población europea a mediados del siglo XIV, al igual que lo tuvieron otras pandemias como la gripe de 1918. Lo que busca este trabajo es averiguar qué impacto tuvieron esas pandemias en la región de Murcia y en caso de que haya datos suficientes en total. También se busca comparar los efectos de dichas pandemias con los de la más reciente COVID-19. En cuanto a los objetivos específicos de este trabajo, estos son averiguar cómo afectaron la gripe de 1918 y la peste negra a la región de Murcia, comparar los impactos de dichas pandemias en la región con los de la COVID-19 e investigar los efectos de estas plagas en total, en caso de que haya datos suficientes. Si queremos definir el nivel de la investigación, este sería un trabajo descriptivo, ya que se basa en la caracterización de un hecho con el fin de establecer su comportamiento o características. Además, esta es una investigación correlacional, ya que busca comparar dos variables para establecer una similitud entre ellas. En cuanto al diseño de investigación, esta es documental, ya que se basa en el análisis y la obtención de datos por parte de fuentes documentales. En este caso, artículos online y libros sobre el tema. Empecemos aportando un poco de contexto histórico a los temas a tratar en este trabajo, empezando por la peste negra, que hoy en día se cura con antibióticos, pero que entre 1346 y 1354 tuvo un grave impacto, tuvo graves efectos sobre la población europea. Esta es una zoonosis, es decir, una enfermedad que pasa de animales a humanos, provocada por el bacilo Yersinia pestis, que no se descubrió hasta 1894. Los síntomas empezaban a manifestarse de 16 a 23 días, y entre estos destacaban la fiebre alta y la aparición de bultos por todo el cuerpo denominados bujas. Una vez aparecían estos síntomas, el paciente moría de 3 a 5 días. La llegada de esta enfermedad a Europa se produjo en el contexto del asedio de la ciudad de Cafa en la península de Crimea por parte de las tropas mongolas de la Horda de Oro. Según nos cuenta Romero en 2020, los comerciantes genoveses huyeron del asedio en barcos infectados de ratas, llevando así la peste hacia Constantinopla, Alejandría y Mesina. Al llegar a Génova, donde ya se sabía que estos comerciantes estaban infectados, tuvieron que atracar en puertos de ciudades comerciales como Marsella o puertos de la Corona de Aragón. Desde estos lugares ya nadie pudo impedir el avance de la enfermedad. La gripe de 1918 fue una devastadora pandemia que acabó con las vidas de entre 50 y 100 millones de personas, desde su aparición hasta su repentina desaparición en 1920. Esta era provocada por el influenza virus A y sus principales síntomas eran dolor de oídos, de garganta, diarreas y vómitos ocasionales. También cabe destacar que aunque a esta enfermedad se la conozca comúnmente como la gripe española, los primeros casos no se dieron en España, sino en China, Francia y Estados Unidos, tal como nos explica Wunderman en 2018. El COVID-19 es una enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 del tipo coronavirus, cuyos primeros casos empezaron a surgir a finales del 2019. Se cree que el primer contagio de animales a humanos se produjo en un mercado de animales de la ciudad china de Wuhan, aunque no se tiene certeza exacta de esto. Según un estudio realizado por el Hospital General de Massachusetts, los pacientes experimentan síntomas de 2 a 14 días tras la exposición al virus, entre los cuales destacan dolor de cabeza, de garganta, muscular, dificultad al respirar, así como pérdida del olfato y del gusto. Estos son los síntomas más leves, que han ido desapareciendo con la proliferación de las vacunas. Sin embargo, también hay síntomas más graves
como la presión en el pecho, el dolor continuado y la dificultad extrema al respirar. Según un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, ya ha habido más de 7 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo, de las cuales 117.000 se produjeron en España y 2.500 en la región de Murcia. Aunque la enfermedad ya no es tan grave como lo era a principios de 2020, sigue estando presente en menor medida. Centrémonos ahora en las pandemias que hemos explicado anteriormente en la región de Murcia y Totana, empezando por la peste negra en el reino de Murcia en el siglo XIV. Esta llegó a la región en 1348, como en el resto de ciudades y campos europeos. Aunque no se tienen noticias ni documentos sobre el tema en los archivos murcianos, sí que se tiene constancia de 6 cartas, de las cuales 4 estaban dirigidas a Alfonso XI y las otras 2 a Pedro I, que detallaban la situación. Todas estas inciden en los mismos puntos: una mortalidad alta, una gran despoblación y el miedo ante una posible ofensiva del reino nazarí de Granada. Esto se cumplió en cierta medida, ya que los granadinos aprovechaban la despoblación para robar cabezas de ganado sin repercusión alguna, convirtiendo a la región en un territorio inseguro en los próximos años. Otro impacto que tuvo esta enfermedad en la región de Murcia fue la prohibición de la venta de cirios de Marte y Colombia, ya que al haber tantos funerales el precio de la cera se disparó. Además, como en aquella época la gran mayoría de murcianos pertenecían a hermandades o cofradías y estaban obligados a asistir a los funerales de los demás miembros y de sus familiares, solamente se les permitía la asistencia a los funerales a 1/3 de las cofradías, ya que si no, no había gente que trabajara en el campo. El brote que azotó a Murcia en 1396 es del que más datos tenemos, ya que contamos con un censo por parroquias de las víctimas. Podemos observar que el número de víctimas es muy alto, sin embargo, lo más probable es que estos datos fueran alterados para que el rey viera con mejores ojos la situación que sufría Murcia, además de que no se especifica ni el sexo ni la edad de las víctimas. A pesar de todo esto, estos números son de gran valor histórico. La gripe de 1918 llegó a Murcia el 10 de abril, cuando ya se tenía constancia de un brote de tifus en Portugal y los síntomas de la gripe ya se empezaban a notar en las ciudades más concurridas como Madrid o Barcelona. Con el aumento de los casos en la ciudad de Murcia, la Junta Provincial de Sanidad se vio obligada a tomar medidas preventivas. Como se reconocía el contagio por el aire, se recomendó la ventilación de los hogares y las dietas saludables. Con el rápido avance de la enfermedad por la región, subieron los precios de productos como los limones, la leche y las medicinas, especialmente la quinina. Sin embargo, la incidencia disminuyó a principios de julio con el aumento de las temperaturas. En verano la incidencia en la ciudad de Murcia fue mínima, aunque no en otros municipios de la región, donde ya se tenía constancia de una segunda ola. Se intentó prevenir de la llegada de la misma en la ciudad de Murcia, pero a principios de septiembre, cuando estaba teniendo lugar la feria, los vecinos estaban ocupados rindiéndole culto a la Virgen de la Fuensanta en la catedral, que estaba bastante concurrida. Con el aumento de los casos en la región de Murcia tras la segunda ola, la Junta Provincial de Sanidad se vio obligada a tomar medidas preventivas como evitar darse la mano, evitar las polvaredas y las zonas concurridas, además de aumentar la ventilación y la desinfección en los hogares. A todo esto se le suma que el Ministerio de Instrucción Pública declarara el cierre de todas las escuelas públicas, además de que se produjo una gran demanda de personal médico voluntario. A pesar de todas estas medidas, la enfermedad ya se había descontrolado y el número de víctimas era muy alto. En la siguiente gráfica, creada por Muñoz y Fernández, podemos observar la mortalidad por cada 100 habitantes durante la gripe de 1918 en la ciudad de Murcia.
podemos observar que en los primeros meses que en los meses de junio y julio es cuando se producen los primeros casos para luego disminuir en verano. Con la llegada de la segunda ola en octubre y septiembre, los casos empiezan a aumentar. En cuanto a la gripe de 1918 en Totana, a principios del siglo XX, el municipio murciano de Totana estaba sufriendo las consecuencias de las crisis agrarias del siglo pasado, de modo que el organismo del totanero promedio no estaba preparado para afrontar enfermedades. Si a esto le sumamos el pésimo estado higiénico y sanitario de la ciudad, tenemos el escenario perfecto para el surgimiento de un brote de gripe española. En la siguiente tabla podemos observar la mortalidad por gripe en Totana. Como podemos observar, en septiembre, cuando empezaron los casos, estando el 21% de las muertes relacionadas con la gripe. El mes de octubre fue el de más virulencia, aumentando este número hasta el 67%, aunque en las últimas semanas del mes y principios del siguiente, el número disminuyó al 27%. Después de diciembre, cuando sorprendentemente no se produjo ninguna muerte por gripe, la incidencia no subió del 5%, aunque unos meses después aumentó hasta alrededor del 20% para luego desaparecer. También podemos comprobar que la gripe afectó en mayor medida a la gente joven, encontrándose el 47% de las víctimas entre los 16 y los 35 años, teniendo esta una incidencia mucho menor del 5% en personas mayores y del 17% en menores de 16 años. En cuanto a las zonas de Totana donde más incidencia tuvo la gripe, podemos observar que todas ellas se encuentran cerca de las ermitas de San Roque, San José y de los Santos Médicos. En las proximidades de estas ermitas era donde tenían su residencia mayormente los jornaleros más humildes. Estudiando la situación de la región durante las diferentes pandemias, podemos observar ciertas similitudes. Por ejemplo, el aumento de los precios, observando la situación de la región de Murcia durante estas dos pandemias podemos encontrar ciertas similitudes con respecto a la COVID-19. Por ejemplo, el aumento de ciertos productos como el de los cirios en el siglo XIV y las medicinas en 1918. Esto se puede comparar al aumento de precios de productos como los guantes, los geles hidroalcohólicos o las mascarillas a mediados de 2021, los cuales vieron su precio aumentado hasta un 62,5%, tal y como nos explica Domínguez. Además, podemos encontrar ciertas similitudes en las medidas que se tomaron para combatir estas enfermedades, como por ejemplo, evitar darse la mano, las zonas concurridas, la desinfección de los hogares, etc. En cuanto a los casos, según RTV, ha habido 464.000 casos de COVID-19 en la región de Murcia, de los cuales 2.500 han acabado en muerte. Si bien estos números no son tan altos como los de las pandemias anteriores, sigue siendo un elevado coste en vidas. A continuación se expondrán las conclusiones finales a las que se ha llegado tras el análisis de los datos expuestos en este trabajo. En cuanto al objetivo de averiguar los efectos de la gripe de 1918 y la peste negra en Totana, podemos concluir que el coste en vidas fue muy elevado, además de que la rápida propagación de las pandemias por la región se debió mayormente a la mala alimentación de la población y al pésimo estado higiénico de las ciudades, además de tener devastadoras consecuencias económicas y sociales. En lo que se refiere al objetivo de comparar el impacto de estas pandemias con los de la COVID-19, podemos observar que si bien el coste en vidas de la COVID-19 no es tan alto como el de las otras pandemias, las medidas que se tomaron para combatir las diferentes enfermedades tienen cierta similitud, además de las consecuencias económicas que tuvieron, como el aumento de los precios de ciertos productos. Finalmente, en cuanto al objetivo de averiguar el impacto de algunas de estas plagas en Totana, tras analizar la situación de Totana durante la gripe de 1918, podemos concluir que el coste en vidas jóvenes fue muy alto
estando la gran mayoría de los infectados entre los 16 y los 35 años, además de ser gran parte de las víctimas jornaleros de origen humilde. También sabemos que la rápida expansión de la enfermedad por totana se debió a la mala alimentación de la población por las crisis agrarias del siglo anterior y al mal estado higiénico y sanitario de la ciudad. Estas han sido las principales fuentes de información que se han utilizado en la elaboración de este trabajo y ahora quedo a disposición del jurado para las preguntas que puedan tener.